Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo la primera parte de la reseña en bloque del segundo bloque de este año. ¿Y por qué digo primera parte? Porque los dos primeros libros que voy a reseñar pertenecen a la sección del baúl de la abuela. Entonces, por ese motivo, van aparte. Ya, entonces, el primer libro que leí de este bloque que pertenece a esta sección obviamente, es El conformista de Alberto Moravia. Comencemos porque el libro está estructurado como prólogo, novela per se y epílogo, ¿ya? Y cada uno tiene como 3 capítulos aproximadamente. Sí, entonces nos pone en contexto de la vida de un solo hombre desde su adolescencia, más o menos de entre los 12, 13 años, luego su adultez, entre los 30, 39 años tal vez, y el final vendrían a estar entre los 40 y los 50 años, más o menos, ¿ya? Entonces, este primero contexto. Estamos en el contexto histórico de la post Primera Guerra Mundial, en la que Italia está obviamente sometida con cierto gobierno totalitario y digamos que nuestro protagonista es raro. A nuestro protagonista básicamente nadie le enseñó qué es el bien y qué es el mal. Y eso nos lo deja claro en los primeros capítulos de la novela cuando vemos la interacción con sus padres. Él tiene una madre bellísima, mucho más joven que su padre, en estos típicos matrimonios en que el hombre tenía casi 60 años y recién empieza a buscar una esposa que esté en la edad fértil, digámoslo así. Y nuestro protagonista es Marcelo, que se llama, tiene esta madre que lo único que le interesa por ser joven, bella y todo eso, salir a fiestas de sociedad. Entonces Marcelo está peleando, o sea, trata de que su madre le preste un segundo de su atención, así como que un atisbo de su preciado tiempo antes de que desaparezca por noches a quién sabe qué. Y su padre es un constreñido emocional. O sea, era de estos típicos señores que se casó y solamente gruñe en asentimiento y acepta lo que le diga la mujer, en teoría. Y digamos que él no está muy de acuerdo en que su esposa esté de fiesta en fiesta todos los días, ¿no? Pero en vista de que no le ha fallado, no tiene mucho que reclamar, aunque en los últimos tiempos la novela nos deja claro que las peleas y las cosas son cada vez más constantes. Así que como Marcelo no tiene una vida familiar normal, él desde muy niño se da cuenta que él no es normal. O sea, ve a su vecino y ve cosas distintas e intenta como que portarse mal para justificar sus acciones. Intenta que las personas que lo ven traten de decirles que hiciste mal o es que hiciste bien, pero nadie le ha dicho nada. Así que es bastante interesante que un niño busque esta aceptación o esta guía, que es lo que le falta. Y durante este prólogo vemos también una interacción un poco perturbadora, porque desde el inicio cuando yo empecé a leerla y él, bueno, es esa consecuencia de que le hacen bullying en la escuela, pero un bullying muy fuerte, se encuentra con un señor mucho mayor que le invita a subir al coche. Ya se imaginarán para qué. Pero a partir de esa escena, Marcelo, digamos que afronta esa situación de una forma muy extraña, que no les voy a decir porque se arruinaría la novela. Pero da a entender que él comete un acto muy vil, ¿ya? Y intenta más bien ocultar todo eso y tratar de superarlo, digámoslo así. Luego la novela, a partir de ese hecho, nos pasa a la novela ya propiamente dicha, en la que él es un agente de estos agentes disciplinarios en los que son como soplones contratados por el gobierno, los que son mandados a diferentes lugares para ver qué tan oposición presentan las personas a su alrededor, delatarlas y obviamente mandarlas a prisión, obviamente. Entonces él trabaja de eso, le mandan a una misión a París, aprovechando que él se va a casar y tiene su luna de miel, decide aceptar la misión. Y el chiste es simplemente señalar a una persona para que la persona encargada de desvivirlo sepa quién es y haga su trabajo, ¿ya? En el
camino nos deja claro Marcelo que él sabe que nunca fue normal y que obviamente intenta ser lo más normal posible. Y para ser lo más normal posible, ¿qué tiene que tener? Trabajo en el gobierno, check. Ser un hombre, digamos, sano, check. Estar comprometido con una mujer más joven y sana, check. Comprarse una casa, tener muebles relativamente finos. Entonces, estamos, digamos, voy a llegar a esa normalidad, ¿ya? Pero cuando se casa y su esposa le revela un gran secreto que tenía que decírselo sí o sí, se da cuenta que tal vez la gente que él veía como normal no sea tan normal tampoco. Y aquí el autor, de diferentes interacciones con su mujer, nos deja claro que ¿quién es normal en esta vida? O sea, ¿qué es la normalidad? Aparte de esa curvita de estadística, ¿qué es lo normal? Nadie sabe qué es lo normal, nadie sabe cómo actuar normal. O sea, para alguien es normal tal cosa, para un país es normal tal cosa, para otro país no. Entonces, ¿qué es la normalidad? Y toda la novela nos indica que Marcelo intenta alcanzar esa normalidad, pero a la vez es tentado en, digamos, no ser normal. Vuelve a pasar una interacción turbia con un señor mucho mayor, él ya siendo adulto. Es como que, bueno, de esa parte que no, obviamente no les voy a decir porque se arruina el momento, pero el deseo por otra mujer, que en teoría es normal, pero la mujer a la que se interesa, que no es su esposa obviamente, no es normal porque ella está interesada en su mujer. Y tira y afloja, este triángulo amoroso que se forma sin el conocimiento propio de la mujer de Marcelo, su recién casada esposa. Es muy extraño porque la chica odia a Marcelo porque es hombre, pero está interesada en la esposa de Marcelo y hace esfuerzos para hacerle ver que la odia, pero el otro no, es que está jugando así, es como que mijito, date cuenta, ¿ya? Que por ahí no patea la señorita, patea del otro lado. Entonces, y la esposa, como ella también tiene un secreto bastante turbio, que también involucra de estos actos medios turbios que pasan cuando se abusa el poder en la adolescencia, digamos que ella ya está tan acostumbrada a este tipo de acoso que ella le resbala. Y eso me sorprende mucho para una mujer de los 40, pero pequeños detalles que el autor nos muestra en esta situación. Entonces, acabando esta novela, ya estos 3 capítulos de novela, vamos a un epílogo en que se ha alcanzado la normalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando se llega a esa normalidad, el gobierno que rige la normalidad cae. Mussolini termina derrocado, por obvias razones, y Italia está en un caos. ¿Ya? Italia está en caos, nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué va a pasar, y ellos como pareja, como familia, porque ya tienen una hija, ya tienen su casa, tienen su carro, ya son normales per se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Te van a meter a la cárcel por ser trabajador del gobierno? ¿Te van a despedir por ser trabajador del gobierno? ¿Cómo vamos a pagar el carro? ¿Cómo vamos a pagar los muebles? ¿Cómo vamos a pagar la educación de la guagua? Muchas cosas. Y el final nos deja en estos capítulos en la que ellos se entienden ya finalmente como pareja, como personas turbias que fueron, como personas anormales que fueron, buscando esta normalidad social que tanto, digamos, deseaban. Y el final es muy triste, porque como todavía estamos en una escena de Segunda Guerra Mundial, las cosas que uno planea a la final no pueden cumplirse por factores externos que uno no puede controlar. Es una novela bastante interesante, no voy a decir excitante porque es como que no llega a esa excitación, qué bestia, qué bruto, ¿no? Pero en el concepto de que te planea qué es la normal y cómo alguien busca la normalidad y cómo desde el inicio la gente intenta acoplarse a la sociedad desde muy temprana edad, es bastante interesante como concepto. Así que yo sí recomendaría este libro bastante, no para jovencitos obviamente, pero para una persona adulta que está buscando más o menos, digamos, encontrarse a sí mismo, porque vemos que Marcelo intenta hacer eso y a pesar de que no sale como él quisiera, intenta afrontar estas cuestiones con respeto y honorabilidad, porque a pesar de que se enteró de las cuestiones turbias de su mujer, que obviamente su mujer no tiene la culpa porque estaba en una situación un poco más complicada por ser mujer precisamente,
tomando en cuenta que él vivió algo parecido y casi que vive ese mismo escenario, pero él se zafó de una forma un poco violenta. Él como que entiende eso y respeta ese trauma de su mujer e intenta como que aplacar su nervios, su timidez, su temor en eso. Y él es bastante, digamos, un hombre respetuoso, un poco constreñido emocional como su papá, porque la novela recalca que él es muy parecido a su papá, pero aún así es capaz de dar como que una estabilidad a su mujer y a, bueno, a su familia, fíjense. Como que el esfuerzo que él está haciendo para parecer normal está dando frutos en la confianza que su mujer le tiene. Bueno, eso básicamente es con el conformista. Es, como dice, una novela, digamos, costumbrista, en la que se muestran las costumbres de la gente, cómo se mueve, cómo actúa, cómo más o menos se liberan estas cuestiones, digamos, de índole sexual, en comparación con una sociedad un poco más conservadora, porque es lo que entiendo que pasaba en Italia en esa época de oscura de la historia, digamos así. Entonces es bastante interesante en este sentido, aunque si es que soy sincera y les quisiera dar spoilers, hablar de mucho más tendido, pero no quisiera que lo leyeran sin que yo contarles mucho, ¿ya? Tomando en cuenta también lo curioso es que la persona que casi hace daño a Marcelo se llamaba Lino, luego a la mujer a la que él desea, digamos, en un ámbito un poco más carnal, también se llama Lina. Entonces es una coincidencia, creo que demasiado obvia y muy interesante por parte del autor, así que recomiendo esta novela bastante, ¿ya? Por cierto, el libro no lo tengo aquí, lo tengo en mi casa de mis papás, porque como ya lo terminé de leer, lo devolví, y hasta terminar digamos, las reseñas y formar un nuevo blog, estoy leyendo otro libro que me prestó mi tía, y leyendo los libros del club de lectura, que están buenísimos. Ya vamos a hablar más de ellos más adelante, pero cierre comercial. El siguiente libro, que era el del baúl de la abuela, era Las aventuras de Gordon Pym, de Don Edgar Allan Poe. Y bueno, digamos que es como toda novela de aventura de su época. En este caso un joven Arthur, obviamente, Arturo Gordon Pym, desea salir al mundo y tener aventuras como, digamos, todo el mundo tiene en esa época. Ya. No deja de ser un adolescente con sueños de fama, fortuna y aventuras por millones, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente quieres aventuras, toma tus aventuras, ¿ya? Digamos que Don Edgar Allan Poe nos pone en una situación bastante extremista, en el que tú dices cómo no le puede salir más mal de lo que ya le salió mal. La historia comienza cuando Arthur y su mejor amigo deciden que sería lo ideal para tener una aventura juntos, que Arthur se meta de polizón en el barco ballenero en que su mejor amigo Alan y su padre van a estar dirigiendo los próximos meses. Entonces Arthur planea junto con Alan cómo van a meterse, o sea, cómo él va a meterse al barco y cómo va a esconderse hasta que pase mucho tiempo para que el padre de Alan no se dé cuenta de que él esté ahí y que lo regrese al continente, ¿ya? Entonces planean eso, sale bien, incluso su abuelo se da cuenta de que él se está queriendo meter al barco, pero Arthur le engaña a su abuelo y su abuelo cree que como vino bebido, no está viendo bien con los lentes, se la cree de que en realidad se equivocó de persona. Pero Arthur no toma en cuenta que el lugar donde lo escondieron, que es la bodega, y al no haber ventilación, es un aire muy viciado, lo que lo enfermó, ¿ya? Le puso en una especie de sueño letárgico, casi comoso, muy peligroso, que yo digo, ¿cómo sobrevivió? ¿Cómo vivió? ¿Cómo durmió? Durmió 3 días sin comida y sin agua. Y mientras él trataba cuando se despertó y agarró confianza, cuando se despertó y agarró conciencia de lo que estaba pasando, se dio cuenta que había dormido más de lo que él creía. Cómo él trata de pedir auxilio, porque no tiene comida, no tiene agua, no tiene cómo comunicarse con el exterior, o sea, con las cubiertas superiores, porque la bodega está abajo. Y no sabe qué hacer, así que trata de sobrellevar toda esa situación en la que casi se muere. Para luego enterarse, cuando ya su amigo por fin logra encontrarlo, ya en los últimos recodos, de que ya se me murió mi amigo y ahora qué hice, bla, 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 bla. Resulta que a los 2 días
de zarpar el barco, tanto Alan como su padre sufren un motín. Y el cocinero y el otro líder de los amotinados pelean en poderes para matar al capitán, que es el padre de Alan, y a otros, digamos, miembros de la tripulación que están a favor del capitán. Entonces, expulsan al capitán en una balsa y la dejan en el medio del océano, y ahí comienza como toda, digamos, aventura de piratas, todo el descontrol, demasiado ron y yojo, y bueno, todo eso. Mientras tanto, Alan intenta hacerse amigo de uno de los marineros que está ahí para que primero lo deje vivir. Segundo, le permite tener como que una habitación privada para él poder buscar a su amigo Arthur. Y tercero, tratar de ellos confabularse para poder salir vivos de toda esta cuestión. Entonces, cuando ya logran hacer eso, y obviamente las cosas para Arthur no salen bien porque Don Edgar se la tomó muy en serio. Esto de, ¿quieres aventuras? Toma tus aventuras. El barco naufraga y queda a la deriva por mucho tiempo en el océano. Y justamente en esta parte es la que yo creo que es una de las mejores escenas de todo el libro, porque siendo autor Don Edgar Allan Poe, no faltaba más una de las escenas más terroríficas y trágicas en una novela que no se supone que es de terror, porque aparece una visión de una especie de barco fantasma en donde todos los tripulantes están muertos, o sea, los cadáveres inundan el barco sin motivo aparente y simplemente el barco aparece y desaparece y nada más. Y esa es una de las mejores escenas que he visto, y no es anticlimática, sino que te quedas como que y te quedas igual que Arthur, que el protagonista, que los tripulantes que están ahí sobreviviendo, preguntándose, ¿subimos o no subimos? Porque el barco todavía está flotando y el nuestro se está hundiendo, o sea, ¿qué hacemos? Y como digo, el barco entra y desaparece y te quedas como que están isolados, es una alucinación, es el barco de Davy Jones, ¿qué fue eso? Luego obviamente a la mitad del libro ya se vuelve un poquito más aburrido porque a lo que los rescatan, porque obviamente no va a quedar la aventura ahí. El señor Edgar Allan Poe nos pone en contexto de las conquistas de las islas del Atlántico en la época. Y es un tantito aburrido porque es básicamente historia. Y ahí es cuando tú te das cuenta que Don Edgar Allan Poe jamás en la vida había salido de su pueblito. O tal vez salió de su pueblito para educarse en Inglaterra, pero no salió de su pueblito para irse a conocer el sur. Me sale con criaturas totalmente disparejas e irreales en el círculo antártico. Que ahí uno se da cuenta de que el señor no ha visto ni un pingüino en su vida. Porque me sale que en cierta isla hay un pingüino con alas moradas. Y yo entre mí como bióloga, y es lo que me da calambre al ojo, y por eso a veces no me gustan leer este tipo de novelas de aventuras de los siglos pasados, porque como los señores no salían y no había ninguna persona naturalista que diga, no, los pingüinos son así y eso no te enseñan en la escuela, salían con cosas como que había osos en el polo sur. Y yo, calambre al ojo, así como que me temblaba y era como que... osos en el polo sur, el nombre mismo dice Antártico, sin osos. En el griego antiguo eso significa Antártico. Y yo entre mí era como que, ¿pero por qué? ¿Por qué, señor Edgar Allan Poe? ¿Por qué? Y bueno, luego obviamente no sé, se encuentra como toda novela de aventuras del siglo XVIII, una tribu bastante incivilizada con respecto a la que llega. Y bueno, ahí aparecen otras aventuras que eso ya es el final del libro y no creo pertinente contar. Lo que sí voy a contar es que el final es tan abrupto que te quedas como que aguanta. E intentas ver en qué momento sucedió este corte tan brusco. Yo tengo teorías en que el señor Edgar Allan Poe ya no sabía cómo continuar. Segundo, ya se inventó demasiadas cosas que dijo, ya, hasta aquí llegué y terminemos así. O tres, así mismo lo planeó. Y si es que lo planeó a sí mismo, dejó como una especie de cliffhanger demasiado grande para que sus lectores como que intenten ellos mismos averiguar qué era lo que él intentó mostrar en su libro. Y es que fue así, es una muy buena jugada de su parte. Entonces, es como que Entonces, recapitulando, ¿es un libro de fantasía? Por supuesto que sí.
¿No hay osos en la Antártida? Por supuesto que no hay osos en la Antártida. Arthur se murió casi como 4 veces y aún así nos cortan el final. Pues nos cortaron el final. Pero de que Edgar Allan Poe escribe bien, escribe bien. Comparado con sus otros cuentos góticos más tenebrosos y más oscuros, no soy muy fan de esta novela, pero la considero muy entretenida para los lectores jóvenes que quieran iniciarse a leer a Edgar Allan Poe para luego pasar con las cosas más oscuras como El gato negro, El cuervo, El pozo y el péndulo y muchas cosas más. Entonces, como una novela juvenil para una persona de 12, 13 años que está iniciando a leer y se interesa por estos mundos fantásticos, porque de por sí Don Edgar nos presentó un mundo fantástico, considero que está perfectamente bien. Así que si es que tienen adolescentes, yo creo que es una novela que les va a gustar mucho, en especial por el hecho de que los últimos capítulos ya involucran unas cuestiones un poco más crueles que tal vez les agrade, comparando con la escena del barco que ya nos prevenían estas cuestiones. Así que no deja de ser una novela bellísima. ¿Ya? Y eso es todo en este bloque de lecturas, estos 2 libros que leí en el segundo bloque. Y esto es todo lo que tengo que presentarles para esta sección del baúl de la abuela. Muy próximamente seleccionaré las nuevas lecturas, esperando que haya un nuevo libro para esta sección y así poderlas seguir, compartiendo, ¿ya? Entonces, eso es todo por hoy. Ya nos veremos en el siguiente video. Chao.